Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, vamos a ir con la palabra, que es importante que todos los días vengamos a ella, porque ella es nuestra guía, nuestra instrucción para que no erremos, ¿cierto? Para que no nos equivoquemos, porque si no tenemos esta instrucción, esta guía, pues vamos a embarrarla. Si con ella la embarramos, ¿qué será si no tenemos la palabra profética todos los días? Amén. Eso es importante. Bueno, seguiremos con la enseñanza que hemos venido estudiando acerca de los peligros. Amén. Ya hoy completamos la quinta parte. Hemos venido analizando todo lo que nos ha enseñado el Señor por medio de este solo versículo que está en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Los invito para que lo ubiquen ahí, para que lo busquemos. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Ahí hemos venido estudiando y hemos venido desarrollando el tema, que ha sido de gran bendición, ha sido edificante. Hemos conocido todo el trasegar o ese proceso que ha pasado todo aquel que es llamado, aquel que es elegido. Amén. Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos. Amén. Y vamos a detenernos en peligros en la ciudad, que es lo que yo les mandaba ahí en la imagen de la plantilla, Norita, que nos hace el favor de crear la imagen para que todo salga de la mejor manera para nuestro Dios. Amén. Peligros en la ciudad. Ese es el tema para hoy. ¿Listo? Hemos venido estudiando y hemos venido analizando sobre los peligros y hemos definido, ya les he dicho en varias oportunidades, pero cabe recalcar sobre lo que significa la palabra peligros. Ya les mencionaba que dice que es una situación que produce un nivel de amenaza. Amén. Entonces, un peligro es una situación que produce en nosotros, ¿qué produce? Un nivel de amenaza, miedo, incertidumbre, afán, desasosiego, ¿cierto? En cualquier área que usted se encuentre. ¿Listo? Dice, produce un nivel de amenaza a la vida, a la salud, a la propiedad o el medio ambiente. Especialmente a la vida, ¿cierto? Porque cuando estamos
como en ese enfrentamiento, ¿cierto?, de la muerte, pues ahí donde viene la angustia. Eso mismo lo vivió Jesús. Recuerde la situación que vivió el Hijo de Dios cuando iba a entregar su vida por todos nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice la palabra de Dios que cuando Él iba a ser entregado a muerte, Él sintió angustia, ¿cierto? Porque dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? Esa copa, ese trago de muerte que iba a vivir cuando iba a ser entregado por nuestras transgresiones, ¿cierto? Pero hay algo importante, o un peligro, una amenaza a la cual yo me voy a enfrentar, que es la muerte o cualquier situación que usted esté viviendo, y es importante decir lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo? Que se haga su voluntad y no la mía, ¿cierto? Porque siempre es la voluntad de Dios y no la nuestra, porque esa es la voluntad de Dios a la cual nosotros hemos venido a hacer. ¿Listo? Eso es importante. Bueno, entonces dice que ese peligro es esa amenaza a la vida, a la salud o a la propiedad o el medio ambiente. Dice, se caracteriza por la viabilidad de ocurrencia de un incidente potencialmente dañino, ¿cierto? Para nosotros, lo que produce un peligro. Yo analizaba esta palabra peligro, no la encontré, yo miré por un lado, miré por el otro la palabra peligros en el hebreo, pero de pronto se encontrará de otra forma o en otro sinónimo, ¿cierto? Una adversidad, amén. Pero miraba en el griego esta palabra peligros y escuche muy bien. Esta palabra peligros en el griego dice ektetos. Escriban ahí, K de kilo, T, H de enano, T, O y S. Ektetos. Peligros en el griego, ektetos. Y me parecía bastante importante porque vea lo que dice, escuchen. Dice que este ektetos es peligro, arrojar, expuesto a perecer. Amén. Entonces, el peligro que es estar expuesto a perecer. Eso es lo que hemos venido estudiando sobre la vida de este personaje llamado el apóstol Pablo, ¿cierto? Toda la situación que él pudo vivir, que él vivió, ¿por causa de qué? De anunciar la palabra de Dios, anunciar a Cristo. Se le vino mucha situación en su vida, hasta la misma muerte tuvieron que dar, ¿cierto?, por hacer la voluntad de Dios. Entonces, dice Hechos de los Apóstoles, acompáñenme ahí para que empecemos a desarrollar el tema en cuanto a peligros en la ciudad. ¿Qué era lo que se enfrentaba este apóstol y qué es lo que nosotros, hermanos, desde el momento que le entregamos la vida al Señor, desde el momento que le decidimos que Él entrara a mi vida, qué es lo que nos va a esperar a cada uno de nosotros para que lo tengamos en cuenta? O si usted lo sabe, amén, gloria a Dios, porque ya está preparado. ¿Y qué es lo que dice por ahí el refrán popular? Soldado advertido no muere en la guerra. ¿Listo? ¿Cierto? Vayámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 50. Yo traía esta versión que me parece importante y ya la hemos manejado acá, y es la K2 israelita mesiánica. Escuche lo que dice, Hechos 13, versículo 50. Le voy a leer primero la Reina Valera y leemos la K2 israelita para que diferenciemos unas palabras. Amén. Escuche. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución ¿contra quién? Contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ahora vea lo que dice la
K2 israelita mesiánica, escuchen. Pero los judíos que no creyeron alborotaron a las mujeres de alta alcurnia, temerosas de Elohim, y a los principales de la ciudad. Organizaron una persecución contra Saúl y Barnabá y los expulsaron del distrito. Amén. Entonces, fíjese muy bien en esto, porque desde el mismo momento que nosotros profesamos la fe de la palabra de Dios, nosotros vamos a ser expuestos a que nos expulsen, a que nos odien, ¿cierto? A que nos menosprecien, a que nos hagan lo que nos hagan desde el momento que nosotros empezamos a profesar la fe de la palabra de Dios. La fe de Cristo Jesús dice que es causa de división. Eso lo dice el Señor. Pero no se preocupe por eso, hermano, porque aquí estamos es para agradar a Dios y no al hombre, que es la gran circunstancia que hay allá afuera. Queremos agradar a los hombres y por hacer lo que el hombre quiere en la vida de nosotros, pues nosotros terminamos desobedeciendo la palabra de Dios. Y aquí no es lo que el hombre imponga o lo que el hombre diga, es lo que el Señor diga en su palabra. Amén. Entonces, ¿qué pasaba? Dice, habían unos judíos que no creyeron, ¿cierto? Pero hay otros que sí creen. Desafortunadamente la palabra dada por Dios, ya hemos aprendido que la palabra dada por Dios es que Él endureció el corazón de unos para que crean, ¿cierto? Para que, no crean a la palabra de Dios. Por más de que usted les hable, por más de que usted les diga, por más de que usted, hermano, ya Dios ha colocado algo. ¿Qué es? Dureza de corazón, ¿cierto? Y muchas veces nosotros gastamos saliva, ¿cierto? Muchas veces gastamos tiempo, porque ese tiempo que usted está desaprovechando, hermano, puedes irlo a dar en otro lugar, donde verdaderamente oigan el mensaje. Porque dice, pero los judíos que no creyeron, estamos ahí en el 50, amén. Pero los judíos que no creyeron alborotaron a las mujeres de alta alcurnia. ¿Qué eran esas mujeres? Temerosas de Dios. Entonces, ¿cierto? Entonces siempre, hermano, se va a dar que cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios, siempre va a haber las personas que le van a meter cizaña, ¿cierto? Le van a meter esa incredulidad, esa duda, para que la palabra de Dios no corra, para que la palabra de Dios no llegue a tu corazón. ¿Cuál es esa duda? La que no nos permite, o lo que de pronto recogemos de allá afuera. ¿A quién estamos escuchando? Porque esas personas son las que van a hacer tropiezo para que yo no crea. Porque dice que estas mujeres eran temerosas de Dios y los principales de la ciudad. Y dice, organizaron una persecución. Cuando nosotros, vuelvo y les digo, valga la aclaración, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Qué viene sobre la vida de nosotros? Persecución. ¿Cómo? Presión, angustia. Entonces, entre más usted busque de la palabra de Dios, entre más usted busque de la presencia de Dios, hermano, viene persecución a su vida. No es como nos han dado la frase o nos han presentado totalmente distinto, que si usted viene a Cristo, que si usted viene a la palabra de Dios, vas a recibir bienes, vas a recibir favor. Claro, eso sí, vas a vivir una vida tranquila, ¿cierto? Sin persecuciones. Eso es lo que no nos han dicho. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, vemos que las cosas son totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces, va a venir persecución contra aquellos elegidos, contra aquellos apartados, ¿cierto? Que tenemos un propósito de parte de Dios, y es proclamar la palabra de Dios. Gústele a quien le gústele, duélale a quien le duela, ¿cierto? Tenemos que hablar la verdad.
Eso es una responsabilidad que se nos fue dada a nosotros, no para todos. No para todos se nos ha dado este bonito y maravilloso y especial ministerio. Por eso dele gloria a Dios, y usted Dios lo ha elegido para que lleve las buenas noticias, para que lleve la palabra de Dios, hermano. Independiente de los sufrimientos, independiente de los lloros, de todo lo que sea, hermano, dele alabanza a Dios, porque Dios te ha escogido para que lleve el mensaje. Eso es algo maravilloso. Eso es algo precioso, que no para todos Dios les va a dar la oportunidad. Son a los que Dios ha elegido desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo. ¿Listo? ¿Vamos entendiendo? Amén, porque ¿por qué ha pasado? Porque no hemos leído la palabra. Eso es lo que ha pasado, y hemos creído cuanta cosa nos dice. Y entonces cuando venimos a la palabra vemos que las cosas son totalmente distintas, ¿cierto? Pero vea lo que dice el versículo 51 del mismo Hechos, capítulo 13. Ellos entonces, ¿qué pasó con ellos? Sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando en una familia, en una persona, no quieren la palabra? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Huir de ahí. Irse de ahí, hermano, porque cuando no reciben la palabra en un lugar, en una persona donde no recibe la palabra, ¿para qué gastar tiempo? ¿Cierto? Se desgasta uno, muchas veces se aflige uno porque uno dice, Señor, ¿pero por qué? Si yo le he hablado, si no, hermano, es que no gaste el tiempo. Dice que ellos era una señal que hacían de sacudir los pies, ¿en señal de qué? De que no recibieron la palabra de paz, como le dijo Jesús a sus discípulos en las instrucciones que le dio. Vayan por camino, no lleven alforja, no lleven esto, y en cualquier ciudad o casa donde no te reciban, dice, ¿qué les dice? Paz sea esta casa. Pero si ellos no te reciben, su paz se volverá a ustedes, y sacuden el polvo de sus pies y vayan y sigan haciendo la tarea que yo los he mandado. Amén. Y dice, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Yo les traía una imagen, por favor, Norita, para que ustedes vean ese recorrido, hermano, que muchas veces nosotros tengamos en cuenta, nos cansamos por nada. Y aquí vemos toda la tarea que hizo el apóstol Pablo, toda la finalidad, el propósito que él hizo. Vea los punticos que ustedes ven ahí entrelazados con la cuerda, con la línea, esos son los lugares donde el apóstol iba a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Esos sitios, esos lugares especialmente, eran gente que no conocía de Dios, gente apartada del Señor. Y es a esos a los que Dios no nos va a mandar. No le va a mandar a los que tienen la palabra, a los que tienen el conocimiento. Él nos va a mandar a aquellos que están en el error, que están en la oscuridad, ¿cierto? Que están en la ignorancia. Y yo miraba estas ciudades, Antioquía de Pisidia, Chipre, ahí ustedes la ven, Listra, Iconio, Antioquía de Siria también se le llama, dice Filipos, Tesalónica, Éfeso, Berea, Macedonia, Atenas y Corinto. Estas ciudades son muy importantes analizar, porque yo investigaba y yo decía, ¿por qué estas ciudades? Porque estas ciudades son ciudades que, como mencionaba, como yo buscaba acá, dice, en el caso de Antioquía de Pisidia, dice, experimentó un rápido crecimiento y se convirtió en una ciudad próspera y cosmopolita. O sea,
en esos sitios, en esos lugares que son de encuentro, que son de entrada, ¿cierto? Del comercio y de mucha gente que viene de aquí, que viene de afuera, que viene de adentro. Todo eso es la idea o es el momento, ¿cómo lo diría yo? Es el lugar adecuado que Dios escoge para que lleven la palabra, ¿cierto? Para que lleve el mensaje. Puntos claves, puntos estratégicos, ¿cierto? Y en ese entonces, pues, y todavía creo que todavía se maneja la parte de los barcos y llevan containers desde muchos lugares, de países, con esas mercancías impresionantes. Y esos puertos son apropiados, hermano, porque era donde Dios iba a proclamar con estos varones de Dios la palabra de Dios. Amén, se manejaba mucho comercio. Y esos lugares específicos que Dios se utiliza para que se lleve la palabra de Dios. Nosotros, como enviados de Dios, hermano, tenemos una tarea. Tenemos una responsabilidad. Porque Dios no nos va a pedir cuentas tanto por los títulos, por las buenas obras. No, Dios nos va a pedir cuentas es a cuántos le hablamos del mensaje. Mientras tengamos el tiempo, mientras Dios nos dé las estrategias, mientras Dios nos dé las herramientas, a cuántos evangelizamos. Amén. Dice que Antioquía de Pisidia, dice, debido a su ubicación, escuchen, en una ruta comercial importante y su fertilidad agrícola, ¿cierto? Dice, también se convirtió en un centro de comercio y atrajo a pobladores de diversas culturas y etnias. ¿Qué es lo que atrae? A diversas poblaciones, ¿cierto? De diversas culturas y etnias que de pronto están errados y equivocados en su fe. Porque si vemos, el apóstol fue a todos esos sitios que usted ve ahí, ese fue el recorrido, toda Asia la llenó del evangelio, dice la palabra, y dice que habían dos que eran dadas a la idolatría bastante impresionante: Éfeso, Corintio y Atenas. Esta Atenas tenían sus dioses, el dios Júpiter, el dios Platón, o sea, tenían una gran cantidad de dioses, especialmente ahí en Grecia, ¿cierto? Era impresionante la idolatría tan impresionante. Amén. Y dice el 52 de Hechos 13, por favor. Y los discípulos estaban llenos de gozo. ¿Y cómo estaban? Llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, ¿qué va a producir en nosotros? Un gozo. Un gozo. Y ese gozo y ese regocijo que debe haber en nosotros nos lleva a que la llenura del Espíritu Santo cada día se dé en nosotros, ¿cierto? Dice, los discípulos no estaban tristes, independiente de que los expulsaran, independiente de que porque dice la palabra de Dios que los expulsaron, los apedrearon, hicieron muchas cosas con ellos, pero ellos no renunciaron, ellos siguieron haciendo la tarea. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos cuando de pronto en nosotros hay una adversidad, hay un ataque, ¿cierto? Hay una medio gripa que le da a uno, ay no, yo no voy a ir a la iglesia, es que tengo como... No, hermano, así sea, venga a la iglesia, porque aquí hemos aprendido que aquí es el hospital, ¿cierto? Aquí es donde usted va a encontrar la sanidad, va a encontrar la palabra. Yo, por ejemplo, he visto soy ese testimonio. Cuando yo estoy enfermo, me vengo acá y aquí me sano. Tenía un dolor de aquí, tenía un dolor de allá, pero he visto que me he sanado. Entonces yo digo, claro, Señor, aquí es el lugar que tú has elegido y no debo tener esa excusa de quedarme allá porque será peor, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos esa mentalidad de siempre hacer la voluntad de Dios, las cosas en mi vida van a cambiar, van a ser totalmente distintas. Y no voy a seguir ahí quejándome, ahí haciendo así, llevando muchas cosas en mi mente cuando la Biblia me ofrece otras cosas bastante diferentes. ¿Listo? ¿Vamos entendiendo ahí?
Pasemos entonces a Hechos 14, versículo 4 en adelante. Miremos ahí lo que sigue diciéndonos la palabra sobre el apóstol. Amén. 14:4. Ahí mismo, un capítulo más adelante. Entonces se fueron ellos, los expulsaron, se fueron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermano, cuando nosotros le hacemos la tarea, hacemos la voluntad de Dios, vamos en medio de obedecer a Dios, viene un gozo satisfactorio en mi vida. Y viene la llenura del Señor. Porque ahí es donde usted empieza a ver que Dios está contigo. Yo le doy gloria a Dios y le doy alabanza, hermano, porque en medio de ese ir he visto las respuestas de Dios. Y eso me ayuda a crecer, eso me ayuda a meterme más con Dios. Eso me da gozo, me da satisfacción de que donde quiera que yo vaya a hacer la voluntad de Dios, Dios va a estar ahí respondiendo. Y he sentido un gran gozo de parte de Dios, porque, hermano, el todo está en obedecer. Un día como es el domingo, ¿cierto? Que uno dice, ay, no, pero ya fui a la iglesia, pero tienes que ir a orar por alguien. Y Señor, pero es que es para descansar, sí, pero es de suma urgencia que usted vaya y haga la voluntad de Dios, vaya, ore por esa persona. Hermano, y cuando uno obedece, vienen los resultados. Dios se manifiesta y Dios se glorifica. Porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios anhela, de que nosotros hagamos la voluntad para que veamos nosotros quiénes somos en las manos de Dios. Porque si usted no va y hace la práctica, ¿será que va a suceder algo? Si usted no va y hace el acto, ¿será que va a ocurrir algo? Ah, no, yo oro desde acá, sí, en algunas veces funciona así. Pero hay en algunos momentos donde hay que ir hasta ese lugar y orar por ese enfermo, ¿cierto? Porque Dios va a hacer, en medio de esa obediencia, Dios va a obrar, hermano, porque Él nos ha dado, ¿qué nos ha dado? Autoridad para orar por los enfermos, para echar fuera demonios, para orar por qué más, pastora. Para todo lo que nos habla ahí la palabra de Dios, ¿cierto? Ya todo el Señor lo ha dado, somos nosotros el obstáculo. ¿Listo? Entonces los apóstoles se fueron llenos de gozo y del Espíritu Santo, Hechos 14, versículo 4. Y la gente de la ciudad, escuche, estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros ¿con quién? Con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Vea, hermano, no importa lo que le venga a su vida, usted solamente dé la palabra, porque dice el Señor en su palabra que ni a un cabello de su cabeza va a perecer. Nada nos va a ocurrir porque Dios está con nosotros. Claro está que hay que ser sabios, ¿cierto? Porque hay mucha gente que es tajante, ¿cierto? Y es a darle bibliazo y es que, es que sí. No, hay que ser muy sabios, ¿cierto? Para hablar la palabra de Dios y sabernos dirigir como se dirigía Jesús, ¿cierto? Sabía dirigirse a los griegos, sabía dirigirse a los judíos, sabía dirigirse a los romanos, ¿cierto? Él sabía cómo dirigirse. Pero dice que en ese momento vamos a tener afrenta por llevar la palabra de Dios, por llevar el mensaje del Señor. Por profesar su fe vas a tener muchas dificultades, hermano, porque ya le van a decir el fanático, ¿cierto? Le van a decir el aleluya. Sí, ¿cómo no? Por eso es importante cuidar nuestro testimonio. Y la gente del común allá afuera, el inconverso, piensa que con el venir nosotros a la iglesia, piensa que en nosotros no va a haber fallas, que somos perfectos, estamos expuestos más, dice la Biblia en Hebreos 5, que nosotros los que
venimos al camino de Dios, estamos más, dice, expuestos a pecar que ni el que está allá afuera. Estamos rodeados de debilidad, por lo tanto debemos ofrecer sacrificios, ¿cierto? Orar y clamar cada día. Amén. Pero confiad que yo estoy contigo. Ahí está la clave. Siempre confiar en que Dios nos va a acompañar, pero que tenemos que hacerle la tarea al Señor, la tenemos que hacer. ¿Listo? Dice el versículo 6, acompáñenme ahí. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia. Dice, y toda la región circunvecina. Ellos huyeron, ellos fueron sabios, ¿cierto? No se pusieron a pelear, no se pusieron ahí a agarrarse, a contender. Ellos se fueron porque me es necesario seguir haciendo las obras de Dios, dijo Jesús, hasta que dure el día. Y la noche viene y ninguno puede trabajar, le dijo. Dice, y allí predicaban el evangelio. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Predicar el evangelio, hermano. Para eso es que fuimos sido llamados. Porque de acuerdo a esa responsabilidad, Dios te va a pedir cuentas. ¿Cierto? ¿Vamos entendiendo? Sigamos entonces, ahí lo voy llevando para que vayamos entendiendo el mensaje. Dice 14 ahí mismo, ahí 14, versículo 19. Entonces, ¿qué les pasó? Dice el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, ¿qué le pasó a Pablo? Lo apedrearon, hermano. Y a nosotros, ¿cómo nos va a nosotros? Medio lo miran a usted feo y a veces se pone bravo, no viene a la iglesia, deja de comer, o sea, viene un sinnúmero de cosas a su vida, hermano. Vea, estos apóstoles nos dan un testimonio de que, hermano, no somos niños de ¿qué? De cristal. De que debemos seguir la tarea independiente de lo que se nos venga encima, hermano. Pero debemos cumplir. Dice, si valga aclarar, que para este tiempo nosotros, cuando predicamos la palabra, pues la palabra viene con una función, ¿cierto? Ella viene con una función según lo que dice Hebreos 4, ella viene a dividir, ¿cierto? Ella viene a separar. Y ellos estaban llevando el mensaje de la palabra, y a algunos u otros sí la recibían con gozo, creyeron en la palabra, se unieron a los apóstoles, pero otros no, porque de pronto estaban en su comodidad, estaban en sus negocios con los mismos romanos, los mismos judíos con los romanos, entonces no les servía para nada, les dañaba su negocio. Entonces, siempre que se habla la verdad, hermanos, muy pocas las iglesias que se habla la verdad. Entonces, esas iglesias pequeñitas, en este caso como esta, ¿cierto? Cuando se habla la verdad, hermano, muy pocos vienen, porque se está hablando la verdad, y la verdad viene a separar lo que es de lo que no es de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Y dice que ellos, habiendo sido apedreados, a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Decían, no, ese ya murió, con ese poco de piedra que le dimos, ya lo arrastramos, ya fue muerto, uno menos, ¿cierto? Sigamos con el 20, dice, pero rodeándole los discípulos, ahí llegaron los hermanos. Vea, hermano, no le eche leña al fuego, apoye al hermano, apóyelo, no le eche sal a la herida, apóyelo. Si ve que el hermano está en sufrimiento por llevar la palabra, ¿sí? Apóyelo. Dice, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, no se quedó, uy, es que
fue tremendo, y es que voy a descansar. No, ellos siguieron haciendo la tarea, ¿cierto? Encomendada, hermano. Ellos tenían muy bien entendido para lo que Dios lo había llamado, ¿cierto? De hablarle a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios. A esos son los que debemos nosotros hablarles. No solamente con la palabra, con el testimonio. Tú le estás hablando. ¿Cuál fe es la que tú profesas? Con ese testimonio de que ya no hago lo que hace el mundo, con eso usted le está diciendo mucho a la gente, ¿cierto? Verdaderamente este es un hijo de Dios o no es hijo de Dios. Y dice el 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿cuál es la finalidad? Hacer discípulos no para usted, para Cristo, hermano. Es para Cristo el que se hace discípulos. Y dice, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, el 22, confirmando los ánimos de los apóstoles. ¿Qué debemos hacer? Confirmar los ánimos. Uy, hermano, no importa. Si a usted le pasó esto, no importa, hermano, Dios está contigo. Hagámosle, hermano, la tarea. Sigamos adelante con la tarea, con la meta, el supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Sigamos confirmando los ánimos. Adelante, hermano, que Dios nos tiene una corona. Amén. Siguieron todos los ánimos de los discípulos, exhortándole y diciéndole a que permaneciesen en la fe. ¿En qué debemos permanecer? En la fe de la palabra de Dios. Eso estaban diciéndole los discípulos. No importa, sigamos Pablo, sigamos Bernabé, sigamos adelante permaneciendo en la fe. Estaban exhortándole, estaban diciéndole, haciéndole el llamado de atención para que permanecieran en esa fe. Y diciéndoles, vea, esto es lo que no quiere decir muchas iglesias. ¿Qué decían? Y diciéndoles los apóstoles, es necesario que a través de muchos sufrimientos o tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso no es así como nos han enseñado. Ya hemos conocido que no solamente con una oración vamos a entrar al reino. No, hermano, es con sufrimientos, ¿cierto? Es con cada día nosotros en la fe que profesamos, en la fe que seguimos, la fe de la palabra de Jesús, es donde nosotros vamos encontrando esa entrada al reino. Esa entrada al reino no es con sola una oracioncita de fe, porque ahí vemos todo el sufrimiento que vivieron los discípulos del Señor para entrar ¿a dónde? Al reino. Eso le dijo Jesús, Pablo, te voy a enseñar cuánto te cuesta seguir a Cristo. Instrumento me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Cuánto pues? ¿Y cuánto cuesta padecer por mi nombre? Le voy a enseñar, Pablito. Amén. Pero él tenía la convicción, hermano. Es que ahí está. La convicción, ¿cierto? De que tenemos una corona, de que tenemos un galardón, ¿cierto? Que no es gratis, hermano. Vamos a tener una recompensa de parte de Dios para los que hablamos y anunciamos la buena nueva. Amén. Continuamos, dice el 23 de Hechos, capítulo 14, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Entonces, ahí siguieron haciendo la tarea. Recuerde que el apóstol, la función que tenía y que tiene un apóstol en esa época era de abrir iglesias, ¿cierto? En cada lugar, en cada sitio, la tarea era de abrir iglesias para que la gente fuera a recibir el mensaje de Cristo, ¿cierto? Esa es la tarea, esa es la finalidad. Vayámonos al otro que es ahí mismo en Hechos, capítulo 16, versículo 19, y ya con este finalizamos. Vamos a mirar lo que nos va a hablar el Señor aquí en Hechos 16. Me parecía bastante maravilloso este
Hechos 16, versículos, empecemos desde el 16, por favor. Hechos 16, 16. ¿Estamos? Aconteció que mientras íbamos a la oración, vea, mientras usted va a la oración, ¿qué acontece? Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Tenga cuidado, hermano, con lo que se le va a presentar. ¿Cierto? ¿Quiénes os anuncian el camino de salvación? Amén. Y conoce quiénes son los ungidos. Y conoce, el diablo conoce, el enemigo sabe. Hermano, y dice el 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Vea, eso es lo que actualmente en las iglesias no hay, hermano. Quieren que le dé la gloria a los hombres y no a Dios. Y dijo Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora ese espíritu que estaba tratando de decir, o sea, de halagar a los discípulos por todo lo que ellos estaban haciendo, ¿cierto? Creyéndolos que ellos eran los dioses, que sanaban, que hacían, que liberaban. Y dice el versículo 19, dice: pero viendo sus amos, vea, escuchen, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas otra vez. Hermano, hablar la palabra de Dios no es fácil, te va a traer problemas, te va a traer dificultades, afrentas, persecuciones. Por allá está haciendo la palabra allá. Dice: prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Versículo 20, acompáñeme, dice: y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Cómo así? Esos hombres, siendo judíos, vienen a alborotar. Ahora, ¿qué pasa con Pablo? Él antes arrastraba a los judíos, ahora no los arrastra, ahora los trae al camino de la fe, al camino de Jesús. O sea, había una turba entre ellos mismos, porque ahora que era perseguidor de la iglesia, ahora es un expositor de la palabra de Dios. Amén. Y dice el 21, y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Vea pues. Dice: y se agolpó el pueblo, versículo 22, contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Vea. ¿Cómo nos espera a nosotros? En ese tiempo, claro, se daba así, pero en nosotros, llevémoslo en la vida de nosotros, hermano. Por usted seguir al Señor, van a menospreciarlo en su casa. Y ahora se volvió loco, como ahora sí que es que no puedo comer esto, que no, hermano, es necesario, dijeron los discípulos, agradar a Dios antes de que al hombre. Amén. Agrade a Dios, porque si usted agrada a Dios, hermano, así se pongan bravos, así no le hablen, porque nos van a determinar, nos van a ignorar, no nos van a tener en cuenta para cosas, hermano, porque me es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Así no importa, hermano, algún día ellos entenderán que la palabra tenía la razón. Oígame, si Daniel no agradó a Dios al no comer de la comida del rey que le ofrecía el rey, esa comida que era ofrecida a sus dioses, es la cual, hermano, yo veo tanta oposición, hermano, por seguir el camino de Dios, tanta oposición, pero le doy gloria a Dios, porque eso quiere decir que vamos de la mano de Dios. Cuando no participamos de todo lo que hay allá afuera, nos van a tener como el fanático. Ay, ahora el cristianito. Ay, ahora el hermano malo. ¿Cierto?
Pero no se preocupe, hermano, no se preocupe. Mejor que no nos inviten allá a eso porque estamos agradando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted se la lleva, yo me quedo. Amén. Y a veces uno le hace caso a la mente, ¿sí? Digo, ay, no, pero sí, ay, pero no, hermano. Una yaca. No. Y uno empieza como a sentirse, ¿cierto? A sentirse nostálgico, dice uno, y muchas veces por el afecto familiar, muchas veces por el afecto. No, hermano, aquí tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios tiene que traer la verdad, tiene que traer luz, hermano, porque si están dentro del propósito de Dios, Dios tiene que hacer algo, traer la verdad dentro del propósito de Dios para que ellos entren, ¿cierto? Y Dios antes de traerá claridad, traerá la revelación, como lo va a hacer en estos tiempos. Va a traer la profecía el Señor sobre ancianos, sobre niños, sobre jóvenes. Va a traer, porque esa es la finalidad de Dios, que volvamos del error en que hemos caído. ¿Listo? Ese es el propósito de Dios. Y dice el versículo 23: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Cierto? Dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro, como para que no se me escapen. ¿Cierto? Bien oscuro. Dice, y les aseguró los pies en el cepo más encima. Eso es para el que es llamado a llevar el mensaje, la buena noticia, la luz. Pero ¿qué pasó cuando ellos los encarcelaron, lo llevaron adentro del calabozo? Más encima le pusieron unos cepos. ¿Se ha visto los cepos de los carros? Pero es diferente, unos grilletes que los colocaron ahí y no se muevan de ahí. ¿Ellos qué hicieron? 25, a medianoche Pablo orando y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos, ¿qué pasaba? Los oían, los escuchaban. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hubo una libertad, ¿cierto? Y dice el 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y dijo, ¿cómo así? Y se iba a matar. ¿Cierto? Y dice, pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, ¿qué debemos pedir? Luz. Pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, ¿qué le dijeron los apóstoles? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, ahí hubo un testimonio de parte de Dios. Vea, hermano, nosotros somos testimonios para que otros vengan al camino de Dios, al camino de la fe, para que entre la salvación por uno de la casa a toda su familia. ¿Cierto? Entonces vea la enseñanza que hoy Dios nos ha regalado sobre los peligros a los que nos enfrentamos aquellos que llevamos el testimonio de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por la palabra cortica pero sustanciosa. Y todo eso es lo que nos tiene que llevar, hermano, a que usted ha sido elegido. Usted ha sido llamado para un propósito. No huya, acérquese a Dios. Busque más el reino de Dios, que las demás cosas Dios se las añadirá. Dios, hermano, como yo le decía a alguien, hermano, si Dios tiene que mandar el cuervo a que le dé de comer
a que le dé de beber, hermano, usted le dará la tarea al Señor. Usted tiene que hacerle la tarea al Señor. A como dé lugar, debes hacerle la tarea al Señor, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Amén. Cierra tus ojos y demos gracias a Dios por la palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, en este día, en esta noche, por habernos dado el mensaje, Señor. Es lo que nos interesa, Padre, el mensaje, porque ese mensaje viene acompañado de libertad, viene acompañado de luz, viene acompañado de sabiduría para poder, Señor, salir de la ignorancia que muchas veces hemos estado, Señor. Gracias porque su palabra, Señor, nos anima, su palabra nos dice, Señor, que todos los que hemos sido llamados y elegidos por ti, Señor, vendrán persecuciones, vendrán afrentas, vendrán sufrimientos, vendrán dolores, vendrán angustias, vendrá tristeza. Pero, hermano, gócese, porque grande galardón le espera, porque grande galardón el Señor tiene preparado para aquellos que proclaman, para aquellos que viven la palabra, para aquellos que cada día, independiente de cualquier ataque, cualquier situación, seguimos adelante, no desmayamos, sino seguimos realizando la tarea, el diseño que Dios ha puesto, que su palabra se predique por todos los rincones de la tierra, Señor. Gracias, Dios fiel, gracias, Dios eterno, gracias, Dios soberano, por este día. Gracias, nos vamos alimentados con su palabra, a ir al descanso, Señor, meditando en ella, para seguir haciendo la buena voluntad del Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Oramos por los de Bogotá, Señor. Bendícelos allá, Señor. En Bogotá, guárdalos y cuida la iglesia de Bogotá, Rubiela, allá en España, Neila, Rosita, Alex, Marta. Bendícelos y guárdalos, Señor, protéjalos y sígueles hablando en su corazón y en su vida por medio de su palabra, el propósito que tú tienes con ellos. Oramos por Yané, Señor, la líder de allá, Señor. Bendícela, acompáñala, sigue confirmando la palabra para que siga haciendo la tarea y el supremo llamamiento. Oramos por Medellín, para que cuides y guardes a Yuyu, Señor. Cuida y guárdala, Señor, y síguela ayudándola en su trabajo, Señor. Protégela, Señor, y sigue prosperando la obra de sus manos. También oro, Señor, por Piedecuesta, Astrid, que está también ahorita, Señor, en Barranquilla junto con su hija y el esposo de Lina, Señor. Bendícelos y guárdalos, Señor. Bendice a Piedecuesta y estos grupos, Señor. Bendice a los jóvenes también, cuídalos y guárdalos y encamínalos cada día de acuerdo al propósito suyo, Señor. También oro, Señor, por la iglesia de aquí de Bucaramanga, Señor. Oro por los hermanos que hoy han venido y han dispuesto su corazón para recibir el mensaje, la palabra de Dios. Bendícelos en gran manera, Señor. Bendice la vida del doctor Luis Pinto y la vida de nuestra pastora Elsa Sala, Señor. Bendice su familia, sus hijos, sus nietos, Señor. Cuídalos, acompáñalos donde quiera que vayan, Señor. Gracias por este tiempo que nos permitió alabar y bendecir su nombre y haber escuchado el mensaje. Ahora, Señor, llévanos con bien y siempre recuérdanos, Señor, el obedecer su palabra, el hacer su voluntad, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Te alabamos y te bendecimos en este día, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén.